aproximadamente hace 5 semanas. Sé que vieron en algunos de ustedes las noticias acerca del huracán, ¿verdad? El huracán Sandy tiene que ver con lo que el pastor ha dicho y con la prédica de esta noche. Y quiero que, si es posible, que en los próximos 25 o 30 minutos que el Señor nos va a hablar, que quitemos nuestra mente de que es el hermano el que nos habla y que el Señor está aquí con nosotros. Que Él abra a nuestros corazones. Porque esto viene del corazón de Dios. De eso les aseguro, porque no he predicado desde antes del huracán Sandy. Justo antes del cumpleaños de Sarita, más o menos el 28-29 de octubre, tuvimos un huracán como nunca en la historia de Estados Unidos llegó el huracán Sandy a Nueva York, especialmente a la ciudad de Nueva York. Para tener una idea del tamaño del huracán, que era de 1.200 kilómetros de longitud, es como desde Perú hasta fondo desde Chile, Bolivia y Perú, para tener el tamaño del diámetro de lo que significaba esta tormenta perfecta. Cuando Sandy llegó a Nueva York, debido a que nosotros no estábamos preparados para tremenda magnitud de una tormenta perfecta, los daños fueron catastróficos. Nosotros estábamos fuera de la casa porque se nos había ido la luz y nos habíamos ido un poco más arriba. Mi casa, al lado de la congregación, está al lado de la playa. Prácticamente nuestra casa está como a unos 200 metros de la playa. Me llama mi hijo porque le dije vamos a ir a la casa de un amigo y me dice, papá, no quiero ir, me quedo que tengo que estudiar para mis test, en la universidad. Y me llama y me dice, papá, el agua está afuera. Cuando me dijo el agua está afuera, lo primero que se me vino a la mente es lo que ya nos había ocurrido 2 veces. El agua se había inundado a través del desagüe. Y esa fue mi primera impresión. Fuimos a la casa con 3 hermanos más y me di con la sorpresa de que el mar se había salido. Cuando llegué a la casa, lo primero que vi fueron las olas que venían como si uno está en la arena, ¿verdad? Así, al frente de mi casa. Mi casa es esta y llegaba hasta acá. Y bueno, ya se imaginan lo que pensamos. Veía los carros flotando, las casas se habían movido de su lugar, muchas de ellas estaban destruidas, pero ahí no acababa todo. La historia es bastante larga, así voy a tratar de reducirla lo más que pueda para entrar dentro de la palabra. Entré a casa, tomé los pasaportes, ¿no? Una bolsa de nuestra emergencia que tenemos ahí, y salimos. Los bomberos entraron, nos sacaron obligados afuera. Tienen que salir porque el mar sigue avanzando. La ola había venido con tal fuerza de que venía una segunda ola que ya posiblemente iba a agarrar más calle, así que teníamos que... El pánico casi llegó al momento cuando llegué a la casa y le conté a mi esposa, entonces las mujeres como se pusieron un poquito más nerviosas. Le dije, calma, el Señor está en control, cualquier cosita, vamos a llenar los carros de agua, metemos a los niños y arrancamos. El miedo era, ¿qué pasa si las olas continuaban siguiendo? Y ya agarra el carro y ya no podíamos salir. Para esto otros hermanos que nos estaban visitando y habían salido de sus casas estaban con nosotros. Y otros hermanos se habían quedado en su casa. Y me pongo a textear con ellos porque el teléfono se fue, la luz se fue, la calefacción se fue. Y empezamos a textear con este hermano. Le digo, varón, ¿cómo estás? Necesitas salir de tu casa. Y me dice, pastor, no puedo porque estoy en el 2º piso de mi casa. Y le digo, el agua está llegando. Me dice, no, el agua ya está arriba. Se había subido al 1er piso y empezaba a subir las escaleras del 2º. Ya se imaginan, toda la noche texteando, hasta que llega un momento que le digo, apaga tu celular y el momento que te rescatan me llamas porque me vas a textear, prendes y yo te voy a recoger. Llegó a las 8 de la mañana y no habíamos dormido. Los niños no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando, porque estábamos cantando y alabando a Dios en plena oscuridad. Y las noticias cada día eran peores. El pánico continuaba, pero nosotros seguíamos en alabanza al Señor. Finalmente llegó a las 8 de la mañana y habíamos regresado 3 veces a mi casa, y en las 3 veces que regresamos el mar no entraba en mi casa y algo me decía, el mar solamente va a llegar hasta acá. Finalmente, cuando llegamos a las 8 de la mañana, el mar ya se había retirado a su lugar en el área donde nosotros vivimos.
Y entramos a mi casa, entré con Jonathan, y Jonathan en su cabeza, porque vio el mar salido, dijo, la casa se destruyó. Y nos damos con la sorpresa que todo el sótano se había destruido, pero el primero y el segundo piso, ni una sola gota le había caído. Para la gloria del Señor, le dimos gracias, me puse de rodillas, le agradecí al Señor, y sabía que se veían momentos difíciles. La tormenta había traído algo increíble, catastrófico, pero era el comienzo de lo que se venía. Lo primero que hicimos es, tenía un carro yo parqueado en otro lado, y le digo al hermano Dani, después que lo vienen a recoger, me manda un texto y me dice, ven a recogerme, ya estoy en tal sitio. Y habían 3 niños ahí y 5 adultos que habían sido rescatados en bote. Rescatamos a los hermanos y les digo, vamos a mi casa porque tengo espacio. No, vámonos aquí, vámonos allá. Y sabía yo que se iba a empeorar las cosas. Fuimos y tomamos el carro. Para la gloria de Dios no encontrábamos cables por ningún lado. Le digo, Dani, el carro no va a empezar, no va a prender si no conseguimos cables. Buscamos y no encontramos cables. Cuando llegamos al carro, digo, en el nombre del Señor este carro prende, y ¡pum!, de una prendió. El Señor nos dio el carro, que hasta el día de hoy está trabajando, porque Dani y Jorge, que son 2 hermanos, uno es de San Martín y el otro es de México, perdieron sus carros, no solamente sus casas, sino también sus carros, así que no había movilidad, teníamos que movilizar a esos niños. Fuimos a comprar comida, etcétera, lo más pronto posible, y lo primero que hicimos fue llenar los tanques de gasolina, porque los tanques de gasolina, sabía yo que la gasolina se iba a acabar, y efectivamente, 5 días más tarde, no había gasolina en Nueva York. Y perder gasolina ya es como, ¿qué les digo? Es como que bloquee todo el área de Lima donde entra la comida y no hay comida. Así es, sin gasolina no camina Nueva York. Todo es gasolina. Empezamos a ver la mano de Dios. Llegaban camiones de todas partes, hermanos que traían comida, personas incrédulas incluso. Veíamos el amor y la misericordia del Señor. La gente estaba traumatizada de las cosas que habían pasado. Las casas se habían salido prácticamente de sus lugares. Los carros estaban unos encima de otros. Botes habían llegado al tope de algunas casas. Algunos botes que habían sido arrastrados. Como si esto fuera poco, aproximadamente a los 7 días, donde ya nosotros estábamos, mi esposa estaba tirando la toalla, porque teníamos el carro y la gasolina necesaria para irnos a Pensilvania, salirnos del estado de Nueva York e irnos a Pensilvania. Tenía esa opción de salvar a mi familia, y la otra era quedarme para estar juntamente con los hermanos. Así que tomamos la segunda opción, porque no hay mayor amor que aquel que da la vida por su hermano. Si nosotros no nos ayudamos en estos momentos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Este es el momento que Dios preparó para nosotros. Finalmente, en el 9º día, ya teníamos agua caliente, teníamos luz, y nos faltaba algo bien importante, la calefacción. Nueva York no es como Lima. La temperatura estaba como 5 a 10 bajo cero, para que tengan una idea. Teníamos que calentar, ponerlo ahí, y mi esposa se iba calentando sus manos y se iban hinchando porque no podía más. Le digo, hija, estamos acá juntos, somos los dos, quédate por favor, no me dejes porque ya no podía más. Y para la gloria de Dios, ella me dice, papi, hasta el final. En el día 10º vino otra tormenta con 5 pulgadas de nieve. Eso era una detrás de otra. Y siempre me acuerdo las palabras del pastor Dávila cuando lo llamo. Le llamé la primera vez, le digo, pastor, mi hijo está por matarse y me está pasando este problema y me está pasando el otro. Y en mi mente yo decir, wow, el pastor ahora me va a decir, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar, y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Y lo primero que me dijo el pastor Dávila, wow, varón, cómo te envidio, Dios realmente te ama, ¿no? Y siempre me acuerdo de esas palabras, ¿no? Y me río porque estamos ahí muriéndonos, ¿no? Y lo primero que el pastor me dice es, wow, varón, Dios te ama, ¿no? Jesucristo realmente te ama. Así que esa era la fuerza que yo le daba a los hermanos de la iglesia. Nos tocó el tiempo de empezar a vivir lo que he predicado desde un comienzo. Desde que abrimos la congregación Amor Eterno en Nueva York, le dije, hermanos míos, la iglesia verdadera empieza en Hechos 2.
Sin embargo, la iglesia a través de los años ha llegado a Apocalipsis 3:15. ¿Se recuerdan? Ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio, de mi boca te vomitaré. Así que estamos en una época, en esa clase de iglesia, ¿verdad? Donde estamos con un pie adentro y un pie afuera, ¿verdad? Ese es el ambiente que se vive hoy en día. Entonces le digo, Dios ha puesto en mi corazón retornar a Hechos 2. ¿Dónde es? Donde tú y tu familia serán salvos. Donde tu iglesia es tu hogar. Es eso lo que yo aprendí del pastor Dávila, por lo tanto, ahí vamos a regresar. Y a veces los hermanos me preguntaban, pastor, ¿dónde vamos? Tranquilo, digo, todavía estamos en Timoteo, nos faltan muchos versículos porque nos íbamos de atrás para adelante. Pastor, ¿dónde vamos? Tesalonicenses, te falta mucho todavía. ¿Cuándo vamos a llegar a Efesios, pastor? Te falta mucho. Bueno, historia larga, corta, hay tanto que contarles y quiero entrar de lleno a la palabra. Le digo, muchachos, después de que pasó finalmente la tormenta, viene la calma, como decía la hermana, nos reunimos nuevamente en la congregación y les dije, hermanos, el día de hoy ustedes se graduaron. Hemos escudriñado las escrituras con las enseñanzas de varios hermanos, incluyendo el pastor Dávila, y le hemos escudriñado de tal forma que, wow, ahora somos sabios, ¿no? Conocemos bastante, pero ahora llegó el momento de vivir el Evangelio, de vivir la palabra de Dios. Ustedes se han graduado. Pastor, ¿qué significa eso? Que ahora ustedes van a agarrar y van a abrir sus congregaciones, van a empezar en sus hogares, y cuando Dios los llama al ministerio, ustedes van a ir y a ser discípulos. No hemos venido a jugar a la iglesia aquí. Esta no es una congregación normal, como se le llamaría. Dios nos llamó a ser discípulos, Mateo 28, 19, 20. Ustedes se han graduado. El diploma fue el huracán Sandy. Así que mis felicitaciones, hermanos, vayan y hagan discípulos. Chao. ¿No? Pero pastor, ¿a dónde se va a ir? Ya les diré a dónde me voy, le digo. Agarren sus cosas y arranquen. En esos días meditaba yo, días antes del huracán, meditaba en el Señor. Y mientras en una de las noches donde días antes me había hablado Edith, ustedes conocen a Edith, algunos de ustedes conocen a Edith, de Florida, me dice, Mirko, ¿por qué no te vienes acá? Ustedes han trabajado duro en Nueva York, necesito un hombre como tú para que me ayude, me exhorte, queremos abrir un amor eterno acá. Y yo le digo, pero déjame pensarlo. Por primera vez yo le dije, déjame pensarlo, porque siempre me decía lo mismo, estoy llorando para que vengas, estoy llorando para que vengas. Y siempre le dije, ya, sigue llorando. Pero esta vez le digo, ¿sabes qué? Déjame orar, le dije. Y una noche, cuando la abrazaba a mi esposa, estaba hablando yo con el Señor y estaba totalmente quebrantado por todo lo que estaba ocurriendo. Porque estábamos alegres, gozosos, y llegaba nuestro momento que no podíamos ni pararnos. Porque sentíamos tanto la presencia de Dios que el Señor simplemente te quebranta. Y lo único que tenemos que hacer en ese momento es amarlo y adorarlo y decirle, yo no entiendo por qué está pasando esto, pero te sigo amando, Señor, con todo mi corazón. Ni siquiera tengo fuerzas para levantar mis manos, pero te voy a seguir amando. Y en mi corazón vino el deseo de viajar a Florida. No se lo dije a nadie, ni a mi esposa tampoco. Dije, voy a esperar que esto pase, voy a hablar con la congregación. Y si Dios nos da el ok, tengo que hablar con varias personas. Y una de ellas era el pastor Dávila y la otra, mi mamá, que está acá con nosotros. Si me dan la bendición, pues yo sé que viene de Dios. Al irnos a Florida tendríamos que irnos como misioneros, abrir una nueva compañía, trabajar desde allá, en fin, pedirle al Señor dirección para poder trabajar en Florida si Dios lo permite. Y es ahí donde quiero entrar de lleno en la palabra. Y es que la experiencia que tuve no es para glorificarme, no es para decir, mira hermanos lo que yo hice por mis hermanos, mira lo que yo sé, sino para que nosotros entendamos y abramos nuestros corazones a lo que Dios nos quiere decir. Y le digo, Señor, la primera prédica de Perú que voy a dar, dámela tú, Señor, en mi corazón, que venga de tu corazón, mi Dios. Y ustedes saben que nosotros estamos siempre estudiando la palabra, y a veces hay unos versículos que lo leímos muchas veces, pero no nos da, ¿verdad? Hasta que pum, te da el Señor algo que es, esto es lo que quiero, para ti y para mi pueblo. Así que vamos a ir ahí.
Jeremías capítulo 9. Vamos al versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice la palabra de Dios que esto es lo que viene del corazón de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en sus fuerzas se alabe el valiente, ni en sus riquezas se alabe el rico. Pero aquel que se quiere alabar, alábese en dos cosas. ¿Cuáles son? En conocerme y en entenderme. Porque eso es lo que yo quiero en la tierra, dice el Señor. Misericordia, justicia y juicio, dice el Señor. Esto viene del corazón de Dios para mi persona y para usted en esta noche. Dios me dio la oportunidad de poder conocerlo un poquito más en el medio de la tormenta. Hay tres cosas que yo vi durante las 2 semanas del huracán Sandy en Nueva York. Lo primero que vi fue el poder de Dios. Queridos hermanos, el Señor a toda la tierra así nos desaparece. Con un abrir y cerrar de ojos, Dios desaparece un continente en 2 segundos. El poder de Dios lo vi, y a pesar de que lo vemos a diario, si usted ve un árbol cómo es formado, usted ve que es el poder de Dios. Si hay una lluvia, si el sol sale cada mañana, usted está viendo el poder de Dios. Pero en esta vez lo vi de verdad, porque jamás en mi vida me imaginé que el mar se iba a salir hasta mi casa. No tenía la menor idea. Nadie se imaginaba que el mar iba a sobrepasar 2 kilómetros del lugar donde estaba. Nadie. Y lo primero que vi fue el poder de Dios. El poder de Dios es infinito, es increíble. Por lo tanto, debemos tener temor a Dios. ¿Y qué cosa es el temor a Dios? ¿Es el principio de qué? De la sabiduría. El temor a Dios es lo primero que usted debe saber si usted conoce a Dios. Si usted no le teme a Dios, créame que está en peligro. Dios siempre va a hacer su voluntad en nosotros. Lo va a quebrantar, lo va a romper, porque si usted es de Él se va a encargar como el alfarero agarra el barro y lo vuelve y se lo trae atrás y lo chanca de tal forma que lo empieza a moldear y le dice: tú eres mío y te voy a hacer de un barro sucio a un vaso de honra. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios agarra algo tan sucio como yo, tan impío, tan pecador, lo quiebra, lo quebranta en pedazos, te tira al piso, y después de haberte dado, como Mike Tyson, más duro que cuando estás en el piso y nadie te para bola, viene, te levanta y te pone en sus brazos y te dice: lo hago porque te amo. Tú eres mío, dice el Señor. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Si no tenemos temor a Dios, créame que está en problemas. El Señor es cosa seria. Entonces lo primero que vi de Dios fue su poder. El poder es increíble. Lo segundo que vi de Dios fue la justicia, que es una de las cosas que estamos leyendo. Hermanos míos, Salmo 7:11 dice: Dios es un juez justo y está airado con el impío todos los días. ¿Sabe lo que eso significa? Dios, ¿qué cosa es? Un juez justo. Eso significa que ninguno de nosotros somos ¿qué? Justos, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted ha hablado esto y yo también lo he hablado. ¿Cuántas veces hemos dicho: pero eso no es justo? Yo creo que eso es lo más justo, ¿verdad? Cóbreme esta cantidad porque eso es lo que yo creo que es justo, ¿verdad? 2 soles debo pagar yo porque eso es lo más justo. Entonces, esa justicia ha sido implantada en nuestros corazones.
Pero la palabra dice que la justicia del hombre es como ¿qué? Como trapos de inmundicia. O sea que el único que es juez justo verdaderamente es Dios. Él es el verdadero juez. Él es el único en el cual usted un día se va a parar al frente. Y yo también. Y no sé si lo haremos, si podremos levantar la cabeza a ver sus ojos, si estaremos temblando, si nos habremos desmayado, si estaremos tan paralizados, porque dice la Biblia que Juan, que era el más santo de los apóstoles, cuando vio al Señor, ¿sabe lo que le pasó? Dice que se desplomó como un muerto. Cuando Jesús le habló para escribir Apocalipsis, Juan era el más santo de los apóstoles, era el discípulo amado, había estado con Jesús. Ahora se imagina usted y yo que somos más pecadores que cualquier otra cosa. ¿Se imagina en el momento que estemos frente al Señor? Yo me muero, ni siquiera nos da oportunidad para salir corriendo cuando estamos en la presencia del Señor. El Señor es juez justo, de verdad lo es. Y bendito sea el nombre del Señor, que la sangre de Jesús también nos hace justos a nosotros. Porque el momento que el Señor declara su justicia y dice, Mirko es un pecador debido a los millones de pecados que ha cometido, viene Jesús y dice, yo pagué por sus pecados. Y soy declarado inocente. Dios es un juez justo. Y la única justicia que va a librarnos de la ira venidera es la sangre de Jesús. Es lo único. No hay otra cosa. Y eso nos hace libres de poder hablar, de poder compartir nuestra alegría, ese gozo de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. De decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo soy una mujer de Dios, una hija de Dios. Y Dios nos da esa oportunidad de que cada día nos tenemos que arrepentir, de que cada día le decimos, Señor, realmente no soy justo, Señor. Tú eres el único justo y gracias por Jesús. Pero no pongas tu mirada en mí, Señor. Ponla en tu Hijo Jesús que está dentro de mí, para que yo pueda ser declarado justo ante Él. Dios es un juez justo. Lo segundo que vi fue la justicia de Dios. Y lo tercero, que es lo más importante, no tal vez lo más importante porque Dios es Dios y no lo puedo medir, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios la vi en cada momento de nuestra tribulación. Y cuando el Señor me mostró a mí su poder, su justicia, lo tercero y lo más importante que me mostró fue su amor. Su amor inmesurable, como decía el apóstol Pablo. Ojalá que podamos entender la anchura, la longitud, lo profundo que es el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. En otras palabras, que ninguno de nosotros nos podemos imaginar. ¿Cómo se llama nuestra congregación? Amor eterno. O sea que no tenemos idea de lo que es amor eterno. Te amo, pero realmente no lo sabemos. Sabemos que es eterno, sabemos qué cosa es amor, pero realmente no lo entendemos. Porque es demasiado poderoso para que cuando el Señor viene y te abraza con esos brazos de fuego, te caes al piso. Y nunca sientes eso en ninguna otra parte de la tierra, porque fuimos creados para eso, para vivir con ese poder, para que ríos de agua viva corran por dentro de nosotros y le digamos, gracias Padre, yo te voy a alabar, Señor. En las tribulaciones, Señor, tengo problemas económicos, Padre, familiares, Señor, de salud, mi Dios, pero yo te voy a alabar, Señor, porque tú eres digno, mi Dios. El Señor es bueno, hermanos. En su inmenso amor, Dios le está hablando a su pueblo. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Estamos en tiempos difíciles y es en tiempos donde tenemos que reaccionar y tenemos que cambiar y tenemos que pedirle al Señor que nos quite esas cosas que tenemos dentro de nosotros. Explicaba el pastor Dávila durante la semana que todos tenemos un faraoncito adentro. Unos más grandes, otros más pequeños. El mío es grandazo. Y le digo, Señor, mátalo, porque a veces se convierte en un cocodrilo y sale y le digo, Señor, por favor, Padre, ayuda, que se duerma, Señor. Y qué hermoso cuando está dormido el faraoncito y puede alabar a mi Dios en espíritu y en verdad y puede decirle, gracias, Padre, porque la gloria te la llevas tú, Señor.
Qué hermoso es ser hijo de Dios. Es lo más maravilloso que podemos ser. No hay mejor gozo que ese. La misericordia de Dios es la razón por la cual usted está sentado y yo estoy parado acá. Dios es amor. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Hasta en eso nos habla el Señor. Aquí estoy yo, dice. Amén, aleluya. La misericordia de Dios. Queridos hermanos, Dios es amor. Y mire lo que dice Pablo. Cuando los tesalonicenses estaban pasando por tribulación. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, pastor, por favor. Al capítulo 1. Cuando usted está pasando por un problema, por favor no me diga el tamaño del problema. Pero usted no sabe, pastor, este problema que yo tengo es grande, grande, grande. No me diga, hermana, porque yo quiero hablarle de un Dios más grande todavía. Escuche lo que le digo. Escuche lo que el Señor nos está diciendo cuando usted tiene un problema súper grande. La iglesia de los tesalonicenses estaban pasando por unas tremendas tribulaciones. Capítulo 1, vamos al versículo 3, 4 y 5, por favor. Ya. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y es ahí la clave. Esto es, escuche bien lo que dice, más abajito. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando estamos pasando por tribulación, Dios está mostrando la justicia de Él en usted. Y dice el apóstol Pablo, es preferible que nosotros pasemos ante el tribunal de Cristo a no ser condenados con aquellos que no conocen a Dios. Esto es una clara demostración del justo juicio de Dios, para que seamos dignos de poder entrar en el reino de Dios. Queridos hermanos, Dios nos saca de la esclavitud de Egipto y nos lleva 40 años. Y no nos lleva a la selva, no nos lleva a la sierra, no nos lleva a la costa, no nos lleva a la playa, donde hay playa, donde podemos comer. ¿A dónde nos lleva? Al desierto, donde tenemos que estar contentos porque sabemos que Él nos va a dar el maná. Sabemos que de la roca va a salir agua a nuestras vidas. Sabemos que va a haber una nube de agua que nos va a cubrir de todo el inmenso calor en que estamos. Y una nube de fuego que nos va a cubrir durante la época de invierno. Dios no nos deja, hermanos. Y qué maravilloso es saber que el Señor no nos va a dejar. Y conforme vamos llegando a esa tierra prometida, las aflicciones son mucho más grandes. Y usted se va purificando. Y usted lo va amando. Y cuando usted esté en tribulaciones y cuando usted esté en problemas, usted le va dando gracias a Dios y le dice, Señor, tal vez esto sea un juicio tuyo, para que yo sea mejor, para que deje la ira, el enojo, la malicia, el carácter fuerte que tengo, las cosas que yo sé que no te agradan, mi Dios, porque Él está trabajando en nosotros hasta que lleguemos a ¿quién dice? A la estatura de la plenitud del apóstol Pablo, de Jesucristo, hermanos. Hermanos míos, Dios lo va a quebrantar. Y qué hermoso es poder estar acá al frente y decirle, el Señor me quebrantó y me tumbó y me tiró al piso y me dijo, yo en el piso, gracias Padre, dame más fuerte. Esta noche Dios nos hablaba a todos. Porque si usted no está pasando por tribulación o no va a pasar pronto, estamos en problemas.
Los hijos de Dios siempre están en tribulación. Con la familia, con lo económico, con la salud, con el trabajo. Pero Dios dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo soy el que te refino, yo soy el que te meto en el horno y te pruebo como el fuego. Para que seamos, ¿qué cosa? Dignos de entrar dentro del reino de Dios. Vivamos ya de la vida eterna, gocémonos ya de lo que es ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Quiero darles una exhortación, hermanos míos, a que continúen en su caminar con el Señor. El Señor no tarda en su promesa, queriendo que todos vengan al arrepentimiento y que todos nosotros podamos ser luz para nuestras familias y confiar en lo que dice la palabra. Tú y tu casa serán salvos. Pero es necesario que tengamos buen testimonio en nuestro hogar, porque es ahí donde la gente que vive con nosotros va a testificar por nosotros. Verdaderamente ella es una hija de Dios. Verdaderamente es un cristiano este muchacho. Eso es lo que tenemos que escuchar. Es tiempo de cambiar, es tiempo de entregarle todo al Señor. Es tiempo de decirle, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es tiempo de darle gracias al Señor y entender que lo que hace, lo hace por nuestro bien. Ahora vamos a retornar donde empezamos originalmente. Y ahora usted lo va a poder entender en una forma diferente. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y mire lo que dice. Esto dice el Señor a su corazón en esta noche. El sabio no se alabe en su sabiduría. El valiente no se alabe en sus fuerzas. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero si usted ha de alabarse, alábese en esto, dice el Señor. Que conozcan, ¿y qué más? Y que me entiendan. Que Dios en esta noche me ha hablado a mí, y espero que lo haya hecho con usted. Que usted lo entienda, que Él es su Padre, que Él lo ama con todo su corazón, que su nombre está escrito en el libro de la vida y que Dios lo va a quebrantar a usted y lo va a traer al piso. Y algunos tenemos que ser como el hijo pródigo, que tenemos que comer con los cerdos y decir, yo tengo una casa, tengo que ir a casa. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Nos quebranta, nos tumba, nos moldea y nos da ese privilegio de ser sus hijos. Porque Él se lleva toda la gloria. Dios quiere que no solamente que lo conozcamos, sino también que lo entendamos. Dios lo ama y todas las tribulaciones que está pasando, Él está en control. Ni una alfiler se le ha ido de su mano al Señor. No hay nada que usted pueda decir en esta noche que su problema es grande, cuando usted conoce y entiende a Dios. No hay nada que usted pueda decir, esto me tiene atribulado. Porque un hijo de Dios recibe el amor de su Padre, como usted lo ha recibido en esta noche. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.